para mí es un gusto poder estar nuevamente compartiendo con ustedes en estos espacios de capacitación, de aprendizaje y de mejora continua. Ya muchos de ustedes me conocen, pero para los que no me presento, mi nombre es María Eugenia Buitrago Guillén, yo soy médica veterinaria zootecnista y hago parte del equipo de trabajo de la Subdirección de Salud y Bienestar Animal del Fondo Nacional del Ganado. En el espacio que vamos a tener a continuación, estaré junto con el doctor Pablo Echeverry, coordinador de la regional Cauca y Valle del Cauca, hablando un poco sobre cuáles son esos efectos indeseados que pueden tener lugar luego de la aplicación del biológico a nuestros bovinos y bufalinos durante el ciclo de vacunación. La información que vamos a entregarles es de gran valor y esperamos que pueda ser utilizada por ustedes en la mejora continua de las actividades diarias que se realizan durante el ciclo, con el fin de que reduzcamos al máximo la presentación de estos efectos y de esa forma logremos una campaña y un trabajo impecable durante esta gran labor que es la vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina en el país. Veamos entonces. No quiero que perdamos de vista a qué nos referimos cuando hablamos de eventos adversos seguidos a la vacunación. Básicamente hablamos de estos cuando nos referimos a cualquier efecto no deseado que se puede presentar en los animales luego de que es aplicado el biológico. Puede o no estar relacionado con la vacunación, por eso nos referimos a ellos como presuntos. Básicamente podemos decir que hay dos causas principales para que se den este tipo de efectos que no son deseados. La primera está relacionada directamente con el animal, es decir, que está sujeta a hacer una respuesta inmunitaria. El sistema inmune puede reaccionar negativamente y ahí es cuando hablamos de una reacción alérgica que puede ser leve, puede ser un poquito más grave o puede ser tan severa como un shock anafiláctico que de no tratarse adecuadamente ni en el tiempo que es pertinente puede comprometer la vida del animal. La segunda causa está relacionada con la actividad de la vacunación, es decir, con errores programáticos. Recuerden que en el material que compartimos con ustedes para el ciclo pasado hablábamos que esos errores programáticos eran básicamente falta de planificación, es decir, que nosotros no planeamos adecuadamente cómo vamos a transportar el biológico, cómo lo vamos a almacenar, cómo vamos a mantener la cadena de frío de esa vacuna. Entonces, no tenemos tampoco en cuenta cuáles son los deberes que tenemos que hacer día a día, predio a predio, para evitar que se dé un tipo de evento adverso por causa de un descuido de nosotros. Entonces, básicamente, estamos refiriéndonos con los errores programáticos a que no aplicamos las buenas prácticas de vacunación. Y la tercera causa, que coincidencialmente es en la primera que piensan las personas al momento de hablar de que se presente un efecto no deseado, eso fue por causa de la vacuna contra la fiebre aftosa. Quiero que ustedes tengan muy en cuenta que el todo biológico que se aplica a los bovinos y bufalinos durante la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa son lotes certificados y avalados por el ICA. Ellos verifican que cada uno de esos lotes tengan la eficacia, la pureza y la inocuidad para que el biológico por sí mismo no pueda provocar alguno de estos efectos indeseados. Veamos entonces cuáles son esos presuntos eventos adversos que se pueden presentar de manera más reiterativa en los ciclos de vacunación. Y para eso el doctor Pablo Echeverry nos compartirá información. Bienvenidos al segundo ciclo de vacunación del 2020 contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina ejecutado por FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado. A continuación veremos la presentación de estados adversos seguidos a la vacunación. Los estados adversos seguidos a la vacunación más comunes son reacciones anafilácticas, presencia de inflamaciones y abscesos o la muerte de los animales. La reacción anafiláctica es una reacción alérgica grave, rápida y potencialmente mortal causada por un agente externo. Debemos tener en cuenta que es una respuesta del sistema inmune del animal ante una agresión. Suele manifestarse con síntomas cutáneos como urticaria y edema, junto con la afectación de otros sistemas como el respiratorio, el cardiovascular o el digestivo.
Dentro de las causas de reacción anafiláctica tenemos la sensibilidad propia de cada animal ante el agente causal o factores externos como alimentos, picaduras o mordeduras de animales o mezclas de medicamentos. Los signos más comunes de reacción anafiláctica son cambios en el comportamiento. El animal se aparta del grupo, se le nota indiferente y algunas veces decaído. Cambios en la apariencia del animal. Se puede presentar escalofríos como temblores musculares, pelo erizado, prurito o picazón de la piel, sudoración y urticaria o roncha. En cuanto a las alteraciones del sistema circulatorio, encontramos que el corazón aumenta su ritmo, lo que se llama taquicardia. Asimismo, se disminuye la presión arterial, lo que se llama hipotensión. En cuanto a las alteraciones del sistema respiratorio, vemos que hay dificultad para respirar y hay intención para respirar por la boca y ruidos exagerados para respirar. En cuanto a las alteraciones del sistema digestivo, encontramos edema en lengua y faringe, lo que se traduce en salivación excesiva, vómitos, cólico y diarrea. Y en cuanto al sistema locomotor, ataxia, que es incoordinación en los movimientos, y animales postrados o en decúbito. A continuación, veremos un video sobre una clásica reacción anafiláctica. Podemos ver cómo hay salivación excesiva, el animal debe sacar la lengua para respirar y podemos ver su dificultad respiratoria y que se encuentra aislado de los demás. Los factores que debemos considerar en el campo antes de realizar una vacunación es informar al ganadero sobre los riesgos de la reacción anafiláctica en animales sensibles. Recuerden que el shock anafiláctico puede conducir rápidamente a la muerte, por lo tanto es importante contar con disponibilidad de medicamentos para su rápido tratamiento. Entre los tratamientos más usados encontramos epinefrina o adrenalina. Es el medicamento de elección ya que mejora el sistema respiratorio y circulatorio. La dosis a usar es de 0.01 a 0.02 miligramos por kilogramo. Dexametasona es un corticoide muy útil para la prevención de reacciones tardías. Se debe tener en cuenta que no se debe usar en hembras preñadas ya que puede causar aborto. La dosis depende de la presentación del producto comercial que consigamos, por lo cual se recomienda la revisión del inserto adjunto. Entre otros tratamientos encontramos los antihistamínicos, los cuales son de aplicación exclusiva vía intramuscular y la dosis es de 1 centímetro por cada 25 kilos de peso. También podemos utilizar AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroides, ya que estos son seguros en animales preñados y de fácil consecución. Por ejemplo, el fluniximab, el cual se usa a dosis de 2 centímetros por cada 45 kilos de peso. Otro tratamiento que se puede utilizar es aminofilina, empleada en trastornos respiratorios a dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso. Otra reacción indeseable es la inflamación. Inflamación es la respuesta inespecífica del organismo frente a un agente causal. Puede ser de origen traumático por utilizar excesiva fuerza en el momento de la vacunación, por una mala angulación de la aguja. Recuerde que las agujas que utilizamos casi siempre son subcutáneas y deben ir perpendiculares a la piel del animal, o un inadecuado sitio de aplicación, ya que lugares como la raíz de la cola son por naturaleza sucios y pueden producir inflamaciones y abscesos. Introducción de patógenos y o pirógenos al animal puede ser porque mediante las agujas inyectamos material extraño como los corchos de los frascos, como materia fecal o polvo que esté sobre la piel de los animales. Después de que se presente la inflamación, se puede desencadenar un absceso, el cual es la acumulación de material purulento en un tejido. La inflamación o absceso también se llama vacuna enquistada o quiste de vacuna.
y es el endurecimiento del tejido cutáneo o subcutáneo del lugar de la aplicación. Es una reacción indeseable y tardía que como causas la excesiva fuerza física, un sitio de aplicación inadecuado, una técnica inadecuada en la aplicación de los medicamentos o introducción de materiales extraños mediante las agujas. En las fotos podemos ver dos tipos de abscesos. En la foto del lado izquierdo, un absceso demasiado grande, el cual está siendo drenado, y en la foto de la derecha, un absceso subcutáneo a nivel del cuello, el cual se puede presentar comúnmente en las vacunaciones por una inadecuada técnica de la aplicación. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos para el absceso? Debemos hacer un muy buen lavado y desinfección de la piel y proceder así a drenar el material purulento. Esto debe ser seguido con una terapia con antibióticos y antiinflamatorios y todo a su vez prescrito o supervisado por un médico veterinario. Estrategias de prevención de abscesos es tener unos animales limpios, tener unos animales cuyas pieles se encuentren aseadas. Ahí podemos ver en las fotos como dos animales que se encuentran sucios y que seguramente corren un alto riesgo de desarrollar abscesos e inflamación. En cuanto a las estrategias de prevención, debemos tener en cuenta también el manejo del animal, procurando siempre su bienestar. En la foto de la izquierda superior podemos ver cómo el excesivo llenado de calcetas puede provocar caída de los animales por mucho estrés y suciedades sobre los animales. Y en la foto superior derecha podemos ver cómo corrales demasiado llenos provocan estrés en los animales y hace que los animales formen remolinos en las esquinas que hacen que sea difícil el proceso de la vacunación. Mientras que en la foto inferior vemos unos corrales con un adecuado número de animales donde seguramente la vacunación va a fluir mucho más rápido y mucho más segura para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo, por esa información que nos comparte de la experiencia y desde la realidad en campo. Veamos entonces de esos presuntos eventos adversos nosotros qué debemos reportar. Recordemos que la indicación es que todo se reporta, por más pequeño e insignificante que nos parezca. Cualquier cambio en el comportamiento de los animales, como inapetencia, como decaimiento, debe ser reportado. Las reacciones locales, la inflamación, la induración, las reacciones sistémicas, la reacción alérgica, esos síntomas respiratorios, todo debe reportarse, y otras, por ejemplo, como las cojeras, que también pueden significar malas prácticas en la vacunación. ¿A quién debemos reportar? Se debe reportar en formato adecuado a farmacovigilancia del ICA con copia a maria.buitrago, que es el correo que desde la subdirección se ha destinado para la recepción de estos reportes. ¿En qué formato debemos registrar? El ICA tiene una forma que es la 3850 y en el material compartido para el ciclo pasado les explicaba paso a paso cómo podemos descargar la versión más actualizada directamente desde la página oficial. Todavía nos siguen haciendo los reportes en versiones del 2015. Les quiero recordar que la última versión publicada es la del 2019. Sin embargo, les quiero solicitar a los profesionales y a los coordinadores que estemos pendientes al inicio de cada ciclo, recibir o más bien descargar la versión más actualizada desde la página. Sin embargo, nosotros en el sistema de gestión de calidad, como ya lo tenemos incluido dentro de nuestros formatos, también estaremos pendientes para actualizarlos. Es decir, que por cualquiera de los dos medios podemos tener la versión más actualizada. Miremos un poquito entonces cuáles fueron las cifras oficiales sobre reportes de presuntos eventos adversos para el ciclo inmediatamente anterior. Se hicieron 327 reportes, dentro de los cuales se reportó la afectación de 1.264 bovinos. De esos 1.264 bovinos, el 68% estuvieron afectados por una reacción local, recuerden, errores programáticos, y el 32% fue reportado como de una reacción de hipersensibilidad, es decir, lo que depende del animal. De esos
1.264 animales afectados, 90 tuvieron un desenlace fatal. Mire lo importante de evitar los errores programáticos y de hacer la rutina de preparación antes de la actividad de vacunación. 857 animales tuvieron esa reacción de tipo localizada y muchos de ellos no pasaron de una leve inflamación, pero muchos se convirtieron en abscesos que tuvieron que tener algún tipo de intervención quirúrgica para subsanarlos. Incluso algunos, hasta estas etapas de haber terminado el ciclo, nos siguen reportando que todavía tienen problemas en cuanto a este tipo de reacción. Entonces, veamos cómo nosotros, como vacunadores, desde nuestras malas prácticas de vacunación, de no hacer rutinariamente algo que se nos indica hacer, podemos afectar no solo a los animales, sino la economía también de los ganaderos. Vamos a ver entonces cómo nosotros podemos evitar que se presente este tipo de eventos indeseados. En general, la idea es que nosotros podamos identificar si en el predio que vamos a realizar la vacunación hay antecedentes de algún animal que haya tenido un efecto adverso luego de la aplicación, ¿cierto? Que haya tenido una reacción anafiláctica, una reacción alérgica. Si lo identificamos así, pues vamos a sugerir siempre la premedicación con un antihistamínico. Vamos a garantizar que únicamente se van a vacunar animales sanos y en buena condición corporal. ¿Sí? No es posible que la vacunación, siendo preventiva, la apliquemos a un animal que ya está enfermo, que tiene algún síntoma de alguna enfermedad. Vamos a garantizar que nuestros vacunadores, que ustedes que tienen esa responsabilidad, no apliquen otras vacunas, medicamentos, vitaminas, antiparasitarios el mismo día o simultáneamente con los biológicos de fiebre aftosa y brucelosis bovina, que son los únicos que están autorizados dentro de la campaña de vacunación. Y por último, recordémosle al ganadero que es responsabilidad de ellos vacunar todos sus animales, pero también observarlos por lo menos 2 o 3 horas después de la vacunación para que oportunamente se pueda hacer la notificación de esos posibles cambios en el comportamiento y en la salud de los animales. Veamos nosotros entonces que para evitar las reacciones locales luego de la aplicación del biológico, simplemente siguiendo unos sencillos pasos que ya están descritos en una rutina de buenas prácticas de vacunación, nosotros podríamos lograr disminuir al máximo estos efectos. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar adecuadamente los elementos y seguir ese protocolo que ya se nos entregó. Identifiquemos cuál es el mejor sitio para la vacunación, recordemos cuál es la mejor estrategia de aplicar. Entonces que la mejor vía es la subcutánea, entonces utilicemos la aguja que es indicada para ese tipo de práctica. Que desinfectemos o esterilicemos las agujas en cada predio, que cambiemos la aguja cada 5 animales, en aquellos en donde no podemos tener una aguja por animal. Simplemente siguiendo esas pequeñas cosas que ya sabemos que se deben hacer, podemos evitar ese tipo de reacción. Mantengamos una manipulación del biológico adecuada, homogenicémoslo antes de cargarlo en la pistola o en la jeringa, evitemos la exposición al sol, recordemos que siempre debemos mantener esa cadena de frío que debe estar entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, ¿por qué no planear desde la mañana que vamos a salir a campo qué tan larga es nuestra jornada, qué tanto biológico llevamos, cuántos animales tenemos en nuestra lista de vacunación, cuántos predios en nuestro rutero, y empaquemos el gel que sea necesario y el hielo que sea necesario para garantizar esa cadena de frío y esa temperatura hasta el final de la jornada, ¿cierto? Y utilicemos todos los implementos de forma adecuada y procuremos, sabemos que en algunos sitios por la falta de infraestructura en los predios no lo podemos hacer de la forma fácil, entonces procuremos que siempre haya una buena sujeción de los animales antes de aplicar el biológico, o que si no los podemos sujetar, el movimiento sea mínimo al momento de realizar la aplicación. Vea, si seguimos esos simples pasos, esos generales de dar información precisa, veraz,
a los ganaderos, que nosotros la aportemos, que podamos atender de manera rápida las reacciones, que utilicemos los implementos adecuadamente, que sigamos un protocolo de buenas prácticas de vacunación, nos evitamos reportes de casos como estos. Listo, a nosotros constantemente durante el ciclo y después del ciclo de vacunación nos están llegando derechos de petición de entidades, de personas naturales, de entidades públicas y privadas con este tipo de requerimientos. Entonces, por ejemplo, en este caso, el dueño de esta vaca nos dice que por culpa de la vacunación la vaca se malogró, que tuvo la pérdida de su cría y que posteriormente ella murió, que esta vaca que se malogró con la vacunación vale 4 millones de pesos y que nos solicita que nosotros le entreguemos en dinero lo correspondiente a su animal. No sé ustedes qué opinen desde su experiencia, si esta vaca al momento de la vacunación hubiese estado en buenas condiciones corporales, en buen estado de salud, ¿cierto? Es muy importante que ustedes, desde la experiencia que ya tienen, al momento de ingresar a hacer la actividad en un predio, se puedan fijar. No es necesario que hagan un examen clínico a fondo, ni que tomen muestras, ni que hagan exámenes, no. Simplemente con esa experticia que ustedes ya tienen, puedan identificar qué animales se pueden vacunar o no, dependiendo de esa condición corporal y de si hay alguna manifestación de enfermedad. También nos podríamos evitar este tipo de reportes que no solo llegan directamente al Fondo Nacional del Ganado, sino que también se hacen a partir de otros medios de comunicación y de redes sociales. Sabemos cuál es el auge que están teniendo este tipo de elementos de comunicación actualmente dentro de nuestra sociedad. Y miren, únicamente con leer esta frase, le mataron una de sus únicas 3 vacas. Es decir, que ya están diciendo que estamos realizando una actividad con una intención, ¿cierto? En ningún momento nosotros podemos permitir que una campaña que tiene buenas intenciones, que es prevenir un estado sanitario inadecuado para el bienestar de los animales, que es mantener un estatus que le permite a los ganaderos así tener una buena, digámoslo así, economía dentro de su actividad ganadera, sea tachada de malintencionada. Entonces es importante que nosotros con nuestras actividades diarias podamos garantizar que este tipo de señalamientos queden desvirtuados. Está en sus manos. Ustedes son la representación de una federación, de un fondo y de un programa en el campo directamente. Entonces está en sus manos ese buen nombre. Y lo único que necesitamos es que ustedes sigan paso a paso algo que ya se les ha enseñado, cómo se debe hacer correctamente. Cuando nosotros hacemos conscientemente las cosas bien, lo que pase de ahí en adelante ya se sale de nuestras manos, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos en la conciencia la realización de una actividad de la manera adecuada. Nos evitamos también entonces este tipo de señalamientos en donde dice que la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa deja varias vacas muertas. Listo, no solamente esto se ve en redes, esto no solamente se está metiendo en la mentecita de las personas que viven el ciclo de vacunación, sino de todo el mundo que las ven y lo están viendo desafortunadamente de una forma que no es adecuada. Entonces detrás de eso nos llegan derechos de petición en donde dice que hay omisión en la prestación de la asistencia técnica por parte del personal en campo, o que dicen que esos efectos adversos, que esas muertes ocurren como consecuencia de malos procedimientos a la hora de realizar la vacunación. Esta es la forma como ellos logran ver desde su punto de vista como ganaderos, como personas afectadas directamente a su patrimonio, la ocurrencia de las cosas. De nosotros depende entonces poder garantizar que a través de nuestras acciones
representamos de una forma adecuada un gremio, un programa y un fondo, y que a través de esas pequeñas acciones día a día, mejorando cada vez aquello que no hacemos de la manera correcta, podamos desvirtuar este tipo de señalamientos y poder dejar sin argumentos a personas de pronto malintencionadas que quieren hacer mala publicidad de la campaña. Entonces, recuerden ustedes que son la cara de una empresa, de un gremio, de un programa, de una misión en el campo. Entonces, definitivamente sí solicitamos a todos ustedes que sean un poco más conscientes y de que apliquemos esas buenas prácticas de vacunación todos los días durante la actividad en el ciclo. Bueno, y no me quiero despedir de ustedes sin antes agradecerles y felicitarles por el extraordinario trabajo que realizaron en la campaña inmediatamente anterior. Para nadie es desconocido que fue un reto realizar el ciclo de vacunación en medio de una crisis sanitaria y con tantos cambios sustanciales de la forma en que tomamos el registro de la información durante el ciclo de vacunación. Entonces, ustedes son la cara y son el pilar fundamental para la realización de estas campañas en el campo. Entonces, los felicito y les agradezco por ese gran trabajo que realizaron, que nos ha permitido seguir manteniendo ese estatus sanitario, que es el objetivo común para todos nosotros que trabajamos en el sector de la ganadería. Entonces, quiero felicitarlos y agradecerles por ese extraordinario trabajo y espero poderlos ver en una próxima oportunidad. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.